Entonces te voy a dar sobre el paso a paso para dimensionar variadores de velocidad. Vamos a empezar este tema eh, presentándome. Mi nombre es Sergio Quiniano Alcalde, soy ingeniero electrónico con ya 10 años de experiencia haciendo proyectos de automatización industrial y de variación de velocidad. Uno de los campos en los cuales más me he desarrollado es en el control de motores, así que espero que podamos compartir una bonita experiencia el día de hoy compartiendo este conocimiento. ¿Okay? Nosotros somos Adobe. El día de hoy vamos a empezar a compartir este conocimiento o esta presentación, iniciando como un curso, con una pequeña sesión introductoria a lo que será a partir de la siguiente semana nuestro curso sobre control de motores con variadores de velocidad, en el cual entraremos a hablar de temas mucho más específicos. Nos ahondaremos en el fundamento de la variación de velocidad de los motores de inducción de corriente alterna y ustedes podrán, en el caso de poder acompañarnos, adquirir esas habilidades para poder determinar el uso, poder diagnosticar, poder empezar una configuración o ayudarnos de los software de configuración que tienen los variadores de velocidad para poder solucionar problemas o brindar soluciones mucho más complejas. ¿Okay? El día de hoy la agenda es la siguiente. Vamos a empezar con algunas preguntas con ustedes. Espero que tengan ahí su smartphone. Les voy a compartir unos códigos para poder interactuar con ustedes haciéndoles algunas preguntas gracias a la plataforma de Mentimeter. Y luego vamos a desarrollar el fundamento de la variación de velocidad rápidamente, un repaso muy rápido hasta llegar al punto más importante, que es el dimensionamiento y la selección de nuestro variador de velocidad. Este dimensionamiento y selección lo vamos a hacer para un caso general, un caso genérico. Obviamente hay casos especiales donde toca tomar algunas otras consideraciones. Y esas consideraciones vamos a conversar un poquito en las aplicaciones especiales que encontramos con variadores de velocidad y en las preguntas que ustedes nos puedan hacer. Al final, y como honor a su presencia, vamos a hacer un pequeño sorteo en el cual Eric, mi compañero, el director de Adobe, va a poder brindar algunos beneficios a ustedes por haber asistido a esta sesión de Adobe de este webinar. ¿Ok? Muy bien. Les agradeceré, por favor, en su celular, les voy a compartir ahorita a través del chat, una página que es el Mentimeter, ¿ok? Gracias a ese Mentimeter, por favor ingresen este código por el 410763 y vamos a realizar algunas preguntitas porque quisiera saber más o menos cómo ustedes interactúan en este mundo de la variación de velocidad. O quizás están empezando, o quizás por ahí han escuchado que existe esta opción, o de repente en su formación ya lo han visto. Entonces vamos a hacer rápidamente una encuesta. ¿Okay? Entonces, la primera pregunta que quisiera que me ayuden a desarrollar es: ¿en qué industria o en qué rubro estás viendo la aplicación de los variadores de frecuencia? ¿No? De repente te dedicas a la agroindustria, te dedicas a la minería, a la siderurgia, a las estaciones portuarias, ¿no? No sé. Quisiera saber en qué medida estás utilizando o conoces la utilización de los variadores de velocidad. A ver si me ayudan, si pueden entrar. ¿Sí? Por ahí sí pueden entrar al Mentimeter, al menti.com, por ahí en bombeo de agua. Dice un compañero, de repente él trabaja en alguna industria, ¿no? Pero yo quisiera que me des nombres de industria. ¿Tu industria a qué se dedica, no? Si trabajas en una fábrica, ¿a qué se dedica tu fábrica? Quizás a, a la minería, a la agroindustria, ¿no? Maderera, por ejemplo, y cerrajería, ¿no? Electrónica potencia, de repente es un compañero que está
en una empresa de servicios, ¿no? Minería, dicen por ahí, ¿no? Alguien por ahí es un número, de repente, de equivocación. Por ahí cementera, perfecto, muy bien. Utilizamos en la cementera, ¿no? En los molinos, por ejemplo, en el rubro farmacéutico, yo supongo que por ahí podemos hablar de algunas fajas transportadoras, quizás. ¿Es cierto? Minería, otra vez por ahí, el tema de la minería, ahora el variador de velocidad se ha convertido en uno de los activos más importantes, ¿no? Y los hidrocarburos, ¿no? Supongo que estamos hablando de petróleo probablemente, también hay varias aplicaciones, incluso desde la extracción, del transporte, hasta el mismo proceso de la minería. Por ahí hay personas que han levantado la mano, por favor, si tienen alguna consulta, escríbanlo, por favor. Minerías, fajas transportadoras, exacto, se usa muchísimo en las fajas transportadoras. Así que bueno, por acá ya tenemos un poquito alguna idea. Tejas de fibrocemento, ¿no? Supongo que es también una empresa de manufactura de algún producto del concreto o de algún producto que está ligado a la construcción. Muy bien, perfecto. Muchas gracias por compartir su experiencia. Perfecto. Por otro lado, quisiera saber, para ti, si me pudieras dar en una palabra o en dos palabras, ¿cuál es la importancia del uso de los variadores de velocidad? ¿No? Como quien dice, ¿por qué utilizarías un variador de velocidad? Para ti, ¿por qué es importante el variador de velocidad? ¿No? ¿Cuál es la importancia para ti? ¿No? A ver si me puedes compartir a través de esta pregunta en la misma plataforma, ¿no? En el arranque dice muy bien, probablemente estamos hablando de que gracias al variador de velocidad se disminuye el consumo energético y el impacto en la red eléctrica del, del arranque del motor, ¿no? Porque ya el pico de arranque es mucho menor. Ahorro energético, muy bien, ahorro energético, ya probablemente ya no se usa la misma cantidad de energía que otro arranque convencional, se usa mucha menos energía, muy bien, un arranque suave, exacto, lo que hablábamos hace un momento, un arranque controlado, ¿no es cierto? Perfecto, veo que por ahí tienen ya varias apreciaciones, muy bien. Reducción de la corriente, está ligado al ahorro energético que nos comentaron por ahí, ¿no? Mejor control, esta parte es muy interesante, ¿no? Mejor control, es decir, podemos controlar de una manera más adecuada el proceso ligado al variador de velocidad. Muy bien, lo podemos llevar a un punto óptimo de operación. Vamos a conversar de eso un ratito. Control de revoluciones, me escriben por el chat, ¿no? De repente no lograron entrar aquí. Estabilizar y reducir y reducción, supongo que en el consumo quizás, o en el comportamiento de la máquina, estabilizar el comportamiento de la máquina de una manera más fina, también, muy bien. Los temas de control, ya la pegué aquí. Muy bien, no sé si alguien más quisiera compartirnos alguna opinión de la importancia del arranque del variador de velocidad, porque ya al día de hoy, al año 2021, la utilización de este equipo se ha convertido ya en crucial, incluso nosotros como profesionales vemos que las convocatorias de trabajo dicen conocimiento en variadores de frecuencia o conocimientos en variadores de velocidad, ¿no? O de repente hay una mejora de automatización, ya nos encontramos con un variador de velocidad. Significa el control, parámetros de programación, bueno, hay opciones de programación, ¿no? Ahorro energético es uno de los que más. Muy bien. Y por último, tú que estás quizás ahí en la... Bueno, esa sería, teníamos una pregunta más, parece que no se ha... Muy bien. Bueno, con eso ya me da bastante conocimiento de más o menos en qué rubro estamos moviéndonos en relación a la variación de velocidad. ¿Okay? Entonces vamos a empezar ahora a conversar y por favor, si tienen alguna consulta, les pido lo puedan dejar en el chat, por favor. Ahí a levantar algunas personas la mano, les pido que puedan colocarle en el chat sus consultas para poder solucionarlas al final de la presentación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ir al variador de velocidad de los motores de inducción trifásica. ¿Ok? Ojo, no
Nos estamos enfocando en el motor de inducción trifásico, porque es la máquina eléctrica que genera movimiento más utilizada en la industria. Probablemente es el generador de movimiento que ocupa el 90% de las aplicaciones, o el 90, entre el 80 y el 90% de las máquinas que mueven nuestra industria. Pero ya no solo en nuestra industria, ya no solo en la industria, también están en el ámbito comercial, ¿no? En los centros comerciales, ¿no? Ya están en los edificios, ¿no? Edificios que ahora tienen elevador, desde hace tiempo tienen elevador, y probablemente están utilizando un motor eléctrico, e incluso un variador de velocidad. Entonces, esto ya saltó tanto al campo, ya saltó solamente de estar en el campo de la industria, sino también está en lo comercial y también está en lo de infraestructura. Así que esta es la máquina eléctrica por excelencia. ¿Okay? ¿Y cómo funciona esta máquina eléctrica de inducción? Una representación rápida, ¿no? Tenemos siempre una fuente de energía, en el caso de la industria, una fuente de energía trifásica, ¿ok? Probablemente desde una subestación, de la red eléctrica, o a veces hay plantas que tienen sus propios plantas de generación, ¿ok? Esta energía pasa a través de un elemento que se llama accionamiento, ¿ok? Y a través de este accionamiento, que permite maniobrar, por decir de una manera, esta energía eléctrica que nos suministra la fuente, me permite hacer llegar hacia el motor eléctrico la energía eléctrica para que éste desarrolle potencia, desarrolle un trabajo. Esta potencia que desarrolla el motor eléctrico de inducción es potencia mecánica, que en términos mucho más tangibles, mucho más palpables en el trabajo, se reducen en dos parámetros importantísimos, que es el torque y la velocidad. Cuando se diseña un sistema o una máquina, estos términos del torque y la velocidad son términos que nuestros amigos del departamento de mecánica calculan y determinan para saber qué motor necesita. Entonces, el sistema eléctrico está atrás del motor, a partir del motor incluso, debería estar preparado para poder brindar ese torque y esa velocidad. ¿Okay? Muy bien. ¿Qué relación tiene el torque y la velocidad con la potencia mecánica en el eje del motor? Bueno, hay una proporción, ¿no? El torque por la velocidad entre 9550 nos brinda la potencia mecánica en el eje del motor, ¿no? Tenemos motores que van desde los 0.1 o 0.12 HP hasta los 6000 HP, 7000 HP, motores muy grandes, ¿no? Un motor del orden de los megawatts, que incluso utilizan accionamiento de media tensión, ¿no? Entonces, tenemos una gran gama de motores que podemos encontrar en la industria, pero lo que nosotros obtenemos, o lo que se obtiene al final en el eje, es torque y velocidad. Eso es lo que al final le sirve a mi máquina para poder mover. A veces hablamos mucho de la potencia, pero quien hace el trabajo aquí es el torque y la velocidad. Así que son parámetros importantes que hay que tener en cuenta. ¿Ok? Pero esta velocidad en el eje de este motor de inducción tiene una característica, ¿no? Toda máquina de inducción, todo motor de inducción es una máquina asíncrona. ¿Qué significa el término asíncrono? Quiere decir que la velocidad en el eje del motor no es la misma en la velocidad en la que se mueve el campo magnético del estator. ¿Okay? Recuerden que el campo magnético del estator depende de la frecuencia, ¿okay? De la frecuencia de la red eléctrica que alimenta el motor. Si la red eléctrica que tengo, por ejemplo, aquí en el Perú es de 60 Hz, el campo magnético en el motor, en el estator del motor, va a cambiar en ese orden de los 60 Hz. Pero el rotor no necesariamente se mueve en ese orden. Por eso que es un motor así. Entonces, ¿cómo se determina o cómo se define la velocidad en el eje del motor? La velocidad en el eje del motor depende de tres parámetros. ¿Okay? Esta fórmula lo dice, ¿no? 60 multiplicado por la frecuencia de alimentación, es decir, este accionamiento, vamos a utilizar esto, perdón. Es decir, este accionamiento permite que la energía eléctrica llegue al motor, pero esta energía eléctrica tiene una característica, que puede ser una frecuencia, ¿no? La frecuencia de alimentación. Entonces, la velocidad del eje del motor depende de 60 multiplicado por la frecuencia de
de la energía eléctrica que se alimenta, dividida entre el par de polos del motor, ¿okay? Dentro de la estructura eléctrica del motor existen los polos del motor. Y todo esto multiplicado por 1 menos S, en donde S es una característica propia del motor de inducción, que es el deslizamiento. ¿Okay? Este deslizamiento es el que le da la característica al motor de inducción trifásico, el motor más utilizado en la industria y en todos los campos, de asíncrono. ¿Okay? Pero ese deslizamiento es un parámetro malo, ¿no? Es un parámetro natural de la construcción de este tipo de motor. No es que sea malo, no es que sea la desventaja, no, es un parámetro natural que tienen este tipo de motores. ¿Okay? Pero es un parámetro que en la mayoría de las aplicaciones no cumple o no genera una variación muy considerable. ¿Ok? Muy bien, entonces si ya sabemos de qué depende la velocidad del motor, del eje del motor, que es lo que queremos controlar, ¿por qué variar la velocidad del motor de inducción? ¿Por qué variar? A ver, alguien me puede escribir en el chat por qué variar la velocidad del eje del motor. 2 o 3 respuestas nada más. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que variar la velocidad? Agarro, me pongo arranque directo con mis pulsadores, prende el motor, empieza a trabajar la máquina. No, pero ¿por qué variar? Hace rato me dijeron la importancia. Pero yo les preguntaría, ¿pero por qué variar la velocidad? ¿Cómo me arranque directo, me estoy en triángulo y funciona y estoy feliz, o arranque sencillo, no me hago problemas? Arranque. Dame un par de respuestas en el chat para poder escuchar. ¿Ok? A ver, ¿alguien que se anime por ahí del chat? ¿Por ahí alguien que se anime en el chat? Nadie todavía. Muy bien, esperamos ahí. Y si ya tenemos una razón para variar la velocidad del motor, ¿cómo hacerlo? ¿Okay? ¿Cómo hacerlo? Muy bien. ¿Por qué variar la velocidad del motor de inducción trifásico? Nosotros como quizás aficionados a la electrotecnia, podríamos decir que es mucho mejor, es más bonito, la tecnología es mejor, ¿no? Recordemos que esto lo usa producción, se utiliza en una máquina, algo que genera un beneficio, ¿no? Y en el caso de los procesos industriales, la razón para variar en la velocidad del eje del motor es, por ejemplo, llevar al motor eléctrico a un punto de operación adecuado, en el proceso que me permite optimizar recursos, como por ejemplo el consumo energético, como por ejemplo el consumo de materia prima, como por ejemplo el consumo de insumos. Entonces, una de las razones principales para variar la velocidad del motor de inducción es poder llevarlo a un punto óptimo de funcionamiento dentro de los requisitos de la producción en el caso de una fábrica. ¿Ok? Entonces, optimizar los procesos, me dicen ahí, ¿no? Otros dicen por la frecuencia, ¿no? Pero optimizar el proceso de producción es lo que dice a Milker, es una muy buena respuesta. Ahora, ¿cómo lograrlo? ¿No? ¿Cómo lograrlo? Entonces, aquí vemos de que regresamos a la fórmula anterior, a la definición anterior, en la cual nos decía que la velocidad en el eje del motor depende de la frecuencia de alimentación, ojo, de la frecuencia de alimentación, de la energía que alimenta el motor, ¿no? ¿Okay? A los bordes del motor le llega una energía eléctrica, esa energía eléctrica que tiene una frecuencia, de esa frecuencia depende la velocidad del motor. Depende del par de polos, que es una construcción con un parámetro de constructivo ya de la máquina, y el deslizamiento, que es una característica natural del motor. ¿Okay? Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Ya, pues, si yo quiero variar la velocidad del motor, fácil. ¿Qué tengo que variar? Puede ser el par de polos, puede ser el deslizamiento, o puede ser la frecuencia. ¿Ok? Pero entonces digo, ¿puedo variar el par de polos del motor? Existen motores multipolos, como el motor Gallander, el motor multipolos, hay motores de 5 velocidades, de 4 velocidades, ¿no? De varias velocidades. ¿Se puede variar? Sí, pero es muy complicado. Hace que el motor sea muy voluminoso. Eso se usaba hace 40 o 50 años. En las fábricas azucareras, las centrífugas utilizaban este tipo de máquinas multipolo, que utilizaban entre 5 o 6 contactores para poder variar la velocidad. Se puede, pero es muy engorroso, muy voluminoso. El deslizamiento es una característica natural del motor
que no se puede variar así, depende mucho de la carga. Es una característica que está ligada a la naturaleza del motor, pero que depende, cuyo valor depende de la carga. A mayor carga, más deslizamiento. Entonces, es un poquito complicado también entrar por ahí. ¿Qué parámetro nos queda como ideal para poder variar la velocidad en el eje del motor? Es la frecuencia. Es por eso que los variadores de velocidad que le llamamos son realmente variadores de frecuencia. Es decir, van a variar la frecuencia de la alimentación que llega a los bornes del motor. Pero solamente varía la frecuencia. Vamos a hacer el análisis. ¿Ok? Regresamos. Energía eléctrica que suministra la fuente, normalmente con una tensión y una frecuencia constante, ¿no? La red eléctrica nos dice, tenemos en la subestación, nos llega 400, sale 440 voltios, 460, 480, la tensión que utilizan en su trabajo, a 60 Hz o a 50 Hz, depende de dónde estés. Y eso no se cambia. Y eso no se cambia. ¿Ok? Esa tensión, esa energía eléctrica de voltaje constante y frecuencia constante alimenta al variador de frecuencia. Y este variador, a su vez, alimenta al motor eléctrico. Pero ¿cuál es la característica que tiene ahora esta energía que alimenta el motor eléctrico? Que la tensión es variable, es decir, va a ir de 0 a 440 en este caso, y que la frecuencia también es variable, va a ir de 0 a 60 Hz. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos dos parámetros que regula el variador de velocidad para la alimentación del motor: la frecuencia y el voltaje. Entonces, el variador de velocidad no es sencillamente un variador de frecuencia, también es un variador de voltaje. ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué un variador de voltaje? Bajo las fórmulas desarrolladas sobre el torque que desarrolla un motor, se ha encontrado una proporcionalidad. Es decir, que del valor del voltaje y la frecuencia depende el torque en el eje del motor. Y esta es una de las principales ventajas de la utilización del variador de velocidad, esta relación. ¿Qué quiere decir? Que si la relación entre el voltaje y la frecuencia, como vemos aquí, en esta línea azul, se conserva en todo el rango de la frecuencia y el voltaje, la disponibilidad del torque en el eje va a ser constante. Es decir, yo le voy a poder sacar a mi motor los 200 Nm, los 500 Nm que le he calculado, el torque que le he calculado, pero no solo a 60 Hz, sino 55, 50, 40, 30, 25. Entonces, es ahí donde recae uno de los principios de por qué es muy útil un variador de velocidad. Porque el mecánico, la máquina, ¿qué necesita? Necesita velocidad y torque. Pero el torque lo necesito para cualquier valor de velocidad. Entonces, ¿eso me lo permite el variador de velocidad? Por supuesto que sí. Pues ahí hay un foco muy importante que entender. ¿Okay? Muy bien. ¿Cómo obtengo ese voltaje y esa frecuencia variable del motor, del variador? Sencillo. Lo que hace el variador es que te alimentas con tensión de corriente alterna, como ves aquí, corriente alterna, energía de corriente alterna, tensión, voltaje de corriente alterna. Hay una variación de la polaridad de la energía en el tiempo, que pasa como una etapa de rectificación y esta al final se vuelve en corriente continua. Esta corriente continua, disponible dentro del variador de velocidad, va a pasar por una etapa que se le llama el inversor, y este inversor otra vez va a obtener corriente alterna. Pero esta corriente alterna, ¿qué va a tener? La posibilidad de regular el voltaje y la posibilidad de regular la frecuencia, a través de una técnica que se llama el PVD. ¿Ok? Pero me pueden decir, pero esto no es senoidal, es cuadrado. Señores, les presento la forma de onda que sale del variador de velocidad. De un variador de velocidad nunca sale una onda senoidal. A menos que, bueno, alguien me puede decir, si le pongo un filtro, bueno, pero de manera natural el variador
no saca una onda senoidal para alimentar el motor. ¿Y esto es malo? No es malo, sino que cumplir ciertos parámetros que vamos a desarrollar en el curso. Esta es la onda que llega a los bornes del motor y que va a permitir que este desarrolle un trabajo conservando el torque necesario y la velocidad necesaria. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este control me permite hacer el variador de frecuencia, es decir, ya nosotros llegamos a este punto claro de lo que hace el variador es modificar el valor del voltaje y modificar el valor de la frecuencia. ¿Okay? Pero lo hace gracias a que tiene un microprocesador o tiene una electrónica de control que ejecutan ciertos controles, como por ejemplo el control escalar, ¿okay? Es el control más elemental que tiene el variador de velocidad. Es un control muy básico, que lo que hace es, conforme aumenta la frecuencia de salida del variador, aumenta la tensión. Es decir, si mi motor es de 440 a 60 Hz, si yo quiero que se mueva a 30 Hz, ya no me va a dar 440 voltios, no me va a dar 220. Si yo quiero 15 Hz, ya no me va a dar 220, sino 110. Si yo quiero 45 Hz, me va a dar 110, si no me va a dar 330 voltios. ¿Ok? Exacto, es una energía de corriente alterna controlada. Entonces, este control que es básico, lo que va a hacer es poder brindar cierta estabilidad. ¿Ok? Pero me dice que el torque disponible que tengo para mi aplicación, ¿ok? Lo voy a obtener desde los 10 hasta más o menos, no sé, pues 55 Hz. Es una de las características elementales de este control escalar. Puede ser que en algunas aplicaciones no sea muy útil, porque tengo momentos en que el torque puedo perder capacidad de torque. Pero existe otro control que está en el microprocesador del variador que me permite una compensación de estas pérdidas que voy a y que me permite casi un comportamiento constante del torque en el motor. Puedo llegar hasta el 200% del torque nominal del motor, gracias a la velocidad en todo el rango de frecuencia, más o menos desde el 1 Hz hasta los 59.5 Hz. ¿Ok? Entonces, tenemos acá dos algoritmos de control que puede disponer el variador de velocidad para las aplicaciones a las cuales los utilizamos. ¿Ok? Entramos a este tema, ¿por qué? Porque esto es importante para seleccionar un variador. No simplemente te dejes llevar por el código, por la potencia, no. Oye, ¿tiene el control vectorial? Porque voy a manejar un molino, porque voy a manejar una faja. Necesito disponer de torque, porque no vaya a ser que cuando yo lo lleve a 20 Hz, la faja se me plante. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Ok? Muy bien. Entonces, habiendo conversado lo anterior, ¿no? Hemos visto de qué depende la velocidad del eje del motor, hemos visto qué es lo importante para la máquina, es el torque y la velocidad. Hemos visto cómo es la forma de onda de salida del variador de velocidad, y también hemos visto que el variador de velocidad puede tener un control escalar, ¿okay? Un control escalar, ¿no? Que tiene una disponibilidad de torque quizás de 10 Hz adelante, pero también existe un control más completo que es el control vectorial, que me permite una disponibilidad de torque casi desde 1 Hz, ¿no? Desde la velocidad cero casi en adelante, ¿no? Mucho más completo. Y aquí no tengo estas caídas tan bruscas. ¿Okay? Entonces, habiendo visto eso, empezamos a hablar acerca del dimensionamiento y la selección de un variador de velocidad. ¿Okay? Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es empaparnos de la información, es conocer la aplicación en la cual va a entrar a trabajar el motor, en la cual va a entrar a trabajar el variador de velocidad. Y la aplicación, a lo que está relacionado es algo que se llama al tipo de carga. No todas las máquinas requieren el mismo nivel de torque en el rango de la frecuencia. Por ejemplo,
Hemos trabajado una vez con fajas transportadoras. Sí, una faja transportadora tiene que poder transportar una tonelada tanto en 1800 revoluciones como en 1500, como en 1000, como en 500. Es decir, no puede perder torque si es que yo varío la velocidad. O sea, si yo le pido que se mueva mi faja a, no sé, pues a 2 metros por minuto o a 5 metros por minuto, o por segundo, no sé la velocidad que ustedes manejen, si yo le bajo la velocidad no tendría por qué aguantarse, no tendría por qué pararse, tendría que seguir transportando. Ahora, si yo no conozco que esa es la característica de mi carga, para seleccionarlo, podría tener problemas. ¿Ok? Existen máquinas como son las bombas de agua, las bombas centrífugas o los ventiladores, cuya relación de torque con la velocidad es cuadrática. Es decir, te piden el máximo torque en el nivel máximo de la velocidad. Pero si yo le digo a mi bomba de que no quiero que se mueva a 60 Hz, sino que se mueva a 30, ¿cuánto torque me va a pedir? De repente el 25%. Un cuarto del torque nominal. Porque es una característica de este tipo de aplicación. ¿Okay? Interesante. Tenemos tornillos sin fin, ¿no? Los tornillos sin fin, las aplicaciones de tornillos sin fin, por ejemplo, son lineales. Es decir, si tú me vas a hacer trabajar a más velocidad, te voy a pedir más torque. Esa es la característica de una máquina lineal, por así decirlo. Y hay unas máquinas cuya relación de torque con velocidad es hiperbólica. Es decir, la mayor cantidad de torque la requieren desarrollar a bajas velocidades. Si tú aumentas la velocidad, la necesidad de torque disminuye. Eso es lo que pasa con las máquinas eléctricas. Entonces, habiendo conversado acerca de los tipos de control que existe en los variadores de velocidad, ¿qué tipo de control sería más adecuado para cada una de estas cargas? Definitivamente, para esas cargas que requieren torque a baja velocidad, mira de aquí, esta carga requiere torque desde la velocidad cero. Esta carga requiere torque desde la velocidad cero. Entonces, aquí necesita un variador que tenga control vectorial o un control superior al vectorial, y ya sea menor o superior. Pero en cambio, en esas máquinas donde no requieren esa exigencia, puedo elegir un variador con control escalar, ¿no? En velocidad cero necesito torque cero o un torque mínimo. Entonces eso lo puede cumplir mi control escalar. ¿Por qué es importante saberlo? Quizás para poder saber, quizás esto puede tener alguna variación en el precio, aunque muchos variadores de velocidad a veces ya vienen con los dos, pero no siempre es así. Así que es importante saberlo. Y si no lo determina la compra, lo que determina esto es al momento de configurar. ¿Okay? Por aquí me dicen, puentes grúa, me dicen. Ya, un puente grúa es como poder decir, un elevador. Un elevador también requiere torque en todo el rango de la velocidad. En todo el rango de velocidad va a requerir desarrollar torque. Entonces, ahí necesitamos un control vectorial, pero las puentes grúas, como acaba de mencionar en la pregunta, es una aplicación especial, que también vamos a conversar más adelante. Una vez que yo ya sé a qué carga me estoy exponiendo, me voy a los datos de placa del motor, como un siguiente paso. Pero entre todos los datos de placa del motor, uno que es fundamental y en donde se cometen muchos errores. Oye, tengo un motor de 100 HP, que es un variador de 100 HP. Tengo un motor de 200 HP, que es un variador de 200 HP. El parámetro determinante real en el variador de velocidad es la corriente nominal o la corriente a la cual va a trabajar el sistema. La corriente de diseño. ¿Por qué? Porque al final lo que va a soportar toda la electrónica de potencia cuando esté trabajando es corriente, es consumo de corriente. Entonces, ya a la fecha, ya muchos fabricantes están brindando sus productos de variación de velocidad, sus variadores de velocidad, ya no en términos de potencia, sino en términos de corriente. ¿Okay?
Muy bien. Un siguiente término que es importante mencionar es el régimen de carga. Hay motores que en el trabajo están consumiendo el 80% de su potencia de su corriente nominal, el 90%, y hay momentos en que llegan a 110%, 150%, 120%. Entonces, esto es parte del conocimiento incluso del cliente o de la misma aplicación, ¿no?, en las cuales estamos expuestos a ello. Entonces, estos regímenes de carga nos van a permitir también determinar algo que se llama la desclasificación del motor, es decir, del variador, perdón. Es decir, si el variador de velocidad estuvo diseñado para 150 amperios, pero yo lo voy a poner en una aplicación de sobrecarga pesada, ¿okay?, una sobrecarga pesada, como dice acá, quiere decir que ya no va a rendir el 150%, el 150 amperios, sino solamente 100. ¿Ok? Solamente 100. Entonces, hay que tener en cuenta ello. Hay que tener en cuenta ello, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Puede ser que yo tenga un motor, para poner el ejemplo, un motor de 100 amperios. ¿No? Vamos a poner acá, 100 amperios. Muy bien. Tengo un motor de 100 amperios, pero por momentos llega a 150 amperios. Por momentos del funcionamiento llega a 150 amperios. El motor quizás está preparado para eso, no hay ningún problema. El motor está preparado, no hay ningún problema. Pero ¿a quién le toca estar preparado ahora? Al variador de velocidad. Entonces, si el motor, en una proporción de 1 a 5, del tiempo de funcionamiento, tiene momentos en que llega al 150% del consumo, quiere decir que es una aplicación de sobrecarga pesada. Y esto es un factor que va a determinar la selección del variador de velocidad. ¿Okay? Condiciones ambientales. Este es un parámetro muy importante, porque ya no estamos hablando solamente de un contactor, o de un conjunto de contactores, o de un transformador, que es parte de la electricidad general que se utiliza. Ya no, estamos hablando de electrónica de potencia. Entonces, el funcionamiento de electrónica de potencia tiene más requisitos que un contactor o un elemento electromecánico. Entre los requisitos que hay que tener en cuenta para seleccionar un variador, y esto es importante para los compañeros que están en mina, los compañeros que están en cementos o en industrias donde hay gran cantidad de contaminación. ¿Ok? Por ejemplo, uno de los factores es la temperatura. Los variadores de velocidad normalmente te dicen, mira, yo soy de 100 amperios, pero voy a poder permitirte tu carga me exige 100 amperios siempre y cuando la temperatura en la cual yo estoy trabajando es de 0 a 40 grados centígrados. Si estoy saliendo de ese rango, si tú me pones en una sala eléctrica donde hay 50 grados centígrados o 45, digo que puedo entregar los 100 amperios. Importante. ¿Ok? Entonces, si nosotros vamos a hacer trabajar el variador de velocidad entre un rango de 40 y 45 grados centígrados, esto depende del fabricante. ¿Qué nos dice el fabricante? Tienes que bajarme 1%, desclasificarme 1% por cada grado centígrado. ¿Qué quiere decir? Que a 40 grados centígrados, mi variador me da 100 amperios. Pero a 45 grados, ¿cuántos grados he subido? 5%. Tengo que bajarle 5% a mi variador. Entonces quiere decir, ya no, a 45 grados ya no te puedo dar 100 amperios, sino 95. Entonces se desclasificó el variador. Y es algo natural que ocurre en ciertas aplicaciones, sobre todo cuando vamos a ir a minería o a zonas donde la temperatura, las condiciones ambientales no son muy controladas. ¿Ok? La altitud. El variador de velocidad te dice, ¿sabes qué? De 0 a 1000 metros sobre el nivel del mar, yo te doy estos 100 amperios que dice mi placa. Yo puedo brindar 100 amperios, entonces los 100 amperios están disponibles, pero solamente si estoy trabajando de 0 a 1000 metros sobre el nivel del mar. Si superas esto, sufre una desclasificación. Por ejemplo,
Si llevo el variador de velocidad a trabajar a los 1000 metros sobre el nivel del mar, quiere decir que estoy 1000 metros por encima del rango normal. Pero ¿qué me dice acá? Por cada 100 metros de más, redúceme 1%. Entonces, si mi variador es de 100 amperios y ya lo llevé a 2000, 2000 menos 1000 es 1000. Entre 100, 10% se desclasificó. Entonces ya no me va a permitir un flujo de corriente de 100 amperios, sino de 90. ¿Ok? Muy bien. Habiendo dicho eso, ya tenemos los tipos de carga con los tipos de control, control vectorial, control escalar. Ok, ya tenemos el régimen de carga, que es una carga pesada, una carga liviana. Ya tenemos los términos ambientales, puede ser de temperatura, puede ser de altitud. Tenemos los datos de placa, en donde uno de los factores más importantes es la corriente. Obviamente la tensión, obviamente la frecuencia, obviamente las revoluciones son datos que también determinan la tensión, sobre todo el voltaje, la frecuencia del motor, la frecuencia nominal. Pero el que tiene más incidencia podría ser la corriente. Entonces ya tenemos los datos de placa, condiciones ambientales y condiciones de carga, que deberíamos estar enterados para poder dimensionar el variador de velocidad. Entonces, para ello vamos a entrar en un ejemplo práctico. ¿Ok? Tenemos una aplicación. La aplicación que nos están pidiendo colocarle un variador es a un motor que va a mover un molino de bolas. Un molino de bolas es una máquina del proceso molienda que se utiliza tanto en los cementos o se utiliza también en la minería. ¿Ok? Muy bien. Sobre todo es una aplicación que requiere torque constante. Entonces vamos a ir. Por ahí en el chat me dicen derrateo por altura, sí, derrateo por altura es lo que hemos hablado hace un momento. Muy bien. En esta aplicación, que es un molino de bolas, requiere torque constante. Muy bien. Los datos del motor que va a mover este molino de bolas son los siguientes. Es un motor trifásico de inducción, 460 voltios. Se va a alimentar este motor. Es un motor de 560 kilowatts. Muy bien. Su corriente nominal es de los 910 amperios. Sus revoluciones o su velocidad es de 1194 RPM. Y la frecuencia nominal del motor es de 60 Hz. ¿Okay? Muy bien. Ya tenemos la aplicación. Ya en el caso de los molinos de bolas es torque constante, ya lo estamos diciendo, ya vayan pensando cuál es el método o el algoritmo de control que necesita tener el variador para controlar un molino de bolas. Ya tenemos los datos de placa, ¿sí? Y nos dice, es probable que el ambiente donde trabaja este variador, tenemos registros que dice que llega a 42 grados centígrados, importante dato. Ya nos está diciendo el dato de la temperatura en la cual va a trabajar mi variador. Por otro lado, la altitud donde voy a instalar el variador de velocidad son los 2200 metros sobre el nivel del mar. Como dijo el amigo Renson por ahí, de rateo por altura va a tocar considerar aquí. Y bajo la experiencia del mismo cliente o de la misma aplicación, esto se considera una aplicación de sobrecarga pesada. Es decir, probablemente en el proceso molienda van a haber momentos donde el molido o la acción de moler va a requerir de ciertos, exigirle al motor más de lo que normalmente consume. Y eso se va a reflejar obviamente en corriente. Y eso hay que tenerlo en cuenta también en el variador de velocidad. Muy bien, esto es un molino de bolas, no sé si alguien lo conocía, si no lo conocían, es una máquina muy utilizada en minería. Y bueno, este es un ejemplo de uno de los posibles variadores de velocidad que podría utilizar, ¿no? Es un variador de la marca ABM. ¿Ok? Muy bien. Teniendo estos datos, ya tenemos la aplicación, ya tenemos los datos de placa, las condiciones ambientales y el régimen de carga. Entonces, tenemos todo ya para seleccionar el valor de velocidad que requiere esta aplicación tan interesante. Entonces empezamos, ¿no? Hacemos primero el análisis de la información sobre el motor. ¿Ok? Nos dice, molino de bolas requiere par constante, necesita un variador
que tenga un control vectorial o superior. Descarto los variadores que solo tengan control escalar. Existen variadores que solo vienen con control escalar. Para este caso, ya no aplica. ¿Okay? Los datos del motor. Es importante saber que es un motor trifásico. Desde ya les digo, los variadores de velocidad que utilizamos en la industria, la salida es trifásica. Los motores que utilizamos son trifásicos. Entonces, lo coloco acá para hacer el énfasis, ¿no? Es un motor de 460 voltios, muy bien, voy a estar un variador de que acepte un rango de 460 voltios. La potencia del motor es 560 kilowatts, pero dato importantísimo, corriente nominal, 910 amperios. 910 amperios. La velocidad en el eje del motor, 1194 RPM, y la frecuencia nominal, 60 Hz. Perfecto. Datos de placa del motor, el motorcito viene con su placa metálica. Como foto, me pasan la hoja de datos del motor, perfecto, y hace el trabajo con ello. Ya aquí, ya tengo una idea aquí, ya, ¿no? Es un motor que tiene que tener control vectorial, 460 voltios, y que la corriente nominal, 910 amperios, como primer valor de capacidad que tiene que tener mi variador de velocidad. Ahora pasamos a los otros términos, que son los términos quizás un poquito más detallistas. ¿Cuál es el régimen de carga? Sobrecarga pesada. Ojo, sobrecarga pesada. Muy bien. Entonces, voy a tener que seleccionar un variador que me permita tener un régimen de sobrecarga pesada. En algunas marcas está como heavy duty, ¿no? En otras marcas está, bueno, como sobrecarga pesada en español. Sobrecarga pesada, heavy duty, podemos encontrar. La temperatura de funcionamiento va a llegar a los 42 grados centígrados, entonces yo asumo de que ese es el peor caso que va a existir. Supera los 40 grados centígrados, entonces voy a tener que depreciar o descalificar a mi variador 2%. Del 100% de mi variador, ahora ya 2%, menos. Seguimos, altitud. 2.200 metros sobre el nivel del mar. ¿Hasta qué altitud trabajaba el variador de velocidad en su capacidad nominal de fabricación? Hasta los 1.000 metros sobre el nivel del mar? A partir de 1.000 metros para arriba, ya toca depreciar. Es decir, los 2.200 menos 1.000 quedan 1.200. Si por cada 100 metros por encima de los 1.000 deprecio 1%, quiere decir que ahora, en este caso, voy a tener que depreciar 12%. Muy bien. Miren, habíamos empezado con 910 amperios, pero ya veo que no puedo decir simplemente, 910 amperios, pero ahora 910 amperios. No, mentira. Ojo, el equipo va a tener que ser descalificado, 2% por temperatura, 12% por altitud, y vamos a ver si va a responder a la exigencia. Si no, vamos a tener que reevaluar. Por último, como dato importante, el dato importante que sacamos de este análisis del variador es lo siguiente. El variador, dentro de sus características, tengo que tener en cuenta que voy a depreciarlo o descalificarlo 14%. 2 por temperatura y 12 por altitud, 14%. Y que va a trabajar dentro de un régimen de sobrecarga pesada. ¿Ok? Sobrecarga pesada. Entonces aquí tenemos los 4 datos importantes. Control vectorial superior, un variador que tenga control vectorial. Corriente nominal del motor, 910 amperios. Régimen de carga, sobrecarga pesada. Muy bien. Y depreciación por condiciones ambientales, 14 por. Listo. Con estos 4 parámetros me dirijo a mi catálogo de variación de un variador de velocidad de la industria. Este catálogo es el catálogo de un modelo que se llama ACS 880. Lo voy a poner por acá. ACS 880 es un variador de la marca ABB. Hemos tomado, por ejemplo, el mismo ejercicio podríamos hacer con Schneider, con Rockwell, con la marca que ustedes prefieran. Schneider, Rockwell, ABB, Siemens,
¿no? De igual manera, si hace un análisis equivalente. Se hace un análisis equivalente. Entonces me acuerdo, ¿no? Mi variador de velocidad, haciendo revisando el análisis anterior, mi variador de velocidad es de, eléctricamente, tenía este dato, 460 voltios, ¿ok? Me voy a mi tabla de selección, aquí tengo un variador, y cumple con ese rango de tensión. ¿Cuánto es? Este variador soporta de 380 a 500 voltios. ¿Puede trabajar para 480? Por supuesto. Estamos dentro del rango. Perfecto. Listo. ¿Qué más tengo? Me dijeron en el anterior slide de que era una aplicación de sobrecarga pesada, es decir, una heavy duty use. Entonces, si vemos esta tabla, tenemos acá el modelo del variador, tenemos acá los rangos nominales del variador. No. Si es una aplicación de sobrecarga ligera, ya no consideres estos valores, sino considera estos valores. Y si es una aplicación de sobrecarga pesada, tampoco utilizas los valores ni nominales ni ligeros, sino los de sobrecarga pesada. Lo que estamos marcando aquí en azulito. Perfecto. Entonces ya estamos delimitando nuestro campo de trabajo. Listo. ¿Qué nos dijeron? De que mi motor es de 910 amperios. Entonces yo busco aquí en esta fila. 910 amperios. Hay 800. No, no me alcanza. 987. Cobre. ¿No? Principalmente me dijeron 910 al nominal. Muy bien. Pero recuerda, ¿no? Recuerda que este variador tienes que depreciarlo 14% por condiciones ambientales. Ah, ya, entonces si me dice que es 987, le quito el 14% y ¿cuánto realmente soporta? 848. ¿Calza con los 910 amperios del motor? No calza. No puedo utilizar este variador. Entonces, si no puedo utilizar el variador de 987 amperios, paso al siguiente. 1085. Le aplico la depreciación. 1085 menos 14%, 933 amperios. ¿Cumple con los 910 amperios del motor? Sí. Entonces, este es el variador de velocidad que yo voy a seleccionar para mi aplicación. Para mi aplicación. ¿Ok? Este es un variador que está seleccionado considerando el control que requiero, los parámetros eléctricos del motor, ¿no? Incluido la corriente, ¿okay? Las características de la aplicación, ¿okay? Régimen de carga pesada y las condiciones ambientales en las que va a trabajar mi motor. ¿Okay? Y las condiciones ambientales en las que va a trabajar. Entonces, al final de cuentas, miren, y es algo bien interesante, no es lo mismo trabajar un variador, no sé, por decirlo irónicamente, en mi cuarto, en mi casa, no tengo un variador, y llevarlo a mina, meterle una sala eléctrica donde la temperatura no está tan controlada, donde quizás hay una altitud mayor a los metros a nivel del mar, y la aplicación es una aplicación de sobrecarga pesada, no es lo mismo. Este variador, por ejemplo, fue diseñado para trabajar con 1450 amperios, pero con todo lo que hemos considerado, realmente sirve para 930 amperios. Ya no va a servir para los 1450, sino para los 933 amperios. ¿Ok? Seguramente esto van a haber preguntas, no hay ningún problema, las hacen y las vamos a resolver. Lo que hemos visto hace un momento es, digamos, una selección estándar de un variador de velocidad, una aplicación regular, no tan, la mayoría de las aplicaciones. Pero existen algunos otros elementos interesantes para la selección de variadores de velocidad. El tema de los armónicos, que es un tema que vamos a tocar en clase, vamos a entender qué son los armónicos, cómo se generan, qué implicancias tiene utilizar un variador que genera armónicos y variadores que no generan armónicos, y son aplicaciones bien interesantes o opciones que tenemos. Las resistencias de frenado,
¿por qué utilizar la resistencia de frenado? ¿No? Cargas en el cual quiero reducir el tiempo de deceleración de mi máquina. Entonces, una opción es la resistencia de frenado. Módulos de comunicación, es decir, aplicaciones donde tengo un sistema de control o un sistema de monitoreo que requiere tener un enlace con el variador de velocidad. ¿Okay? Módulos de extensión de entradas y salidas, digitales, analógicas, encoder. Con eso se dispone un variador. Categorías de seguridad funcional. Es algo que está ya marcando la pauta, sobre todo en máquinas que vienen del exterior. Filtros de salida, que permiten también un mejor desempeño con respecto a los temas de compatibilidad electromagnética. ¿Okay? Macros de aplicación, por ahí decían grúas. Para una grúa sí, importante, control vectorial, pero requiere otras propiedades de software para hacer un control mucho más efectivo. ¿Ok? Climatización. Muchos hemos visto los variadores que están con aire, ¿no? Entre el aire y el enfría, pero hay variadores que utilizan agua para enfriar los semiconductores, con aplicaciones especiales. Y también, por las condiciones ambientales, se determina la envolvente. El IP del tablero, del gabinete o del variador en sí se tiene que determinar. Estos son temitas que vamos a poder conversar durante el curso. ¿Ok? Muy bien. Ya lo he puesto. Si tienen alguna duda, alguna consulta, está el chat abierto para poder revisarlo. Voy acá a revisar desde el inicio. No sé si se encuentra Eric por ahí. Si no se encuentra, empezamos a trabajarlo para que podamos resolver sus dudas, sus consultas. Sí, sí. Sí, Sergio, ¿qué tal? Muy bien. Vamos a empezar a ver el chat entonces. ¿No? Si estás, Érico, por ahí estás. ¿Qué tal, Sergio? ¿Me escuchas? Por aquí. Dice adelante, arranca control. Creo que sí, que apaga las cámaras y ya. Variador de velocidad es lo mismo que variador de frecuencia. La variación de velocidad en el eje del motor es una consecuencia de que variamos la frecuencia y el voltaje que alimenta el motor. Hola. Pero se le llama variador de velocidad, ya los términos comerciales lo varían, ¿no? Van a diferentes. Pero realmente el variador de velocidad o el variador de frecuencia, como le llama el vendedor o la marca, lo que realmente hace es modificar el valor del voltaje y la frecuencia y llegan a alimentar el motor. ¿Ok? Sí, los variadores de velocidad, en el caso de las bombas, permiten regular caudal y presión. Recordemos también que los variadores de velocidad traen también algoritmos PID que permiten hacer control de la velocidad, del caudal, de la presión, del flujo en las tuberías. Se pueden asociar a sistemas de control de procesos o el mismo variador puede controlar el proceso. Hola. Al reducir el voltaje se mantiene el torque. Se va a mantener el torque, Leonardo, siempre y cuando no solamente reduzcas el voltaje, sino también reduzcas la frecuencia. ¿Okay? O sea, si yo bajo la frecuencia, tengo que bajar también el voltaje para poder tener disponibilidad de torque. Entonces, eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre. Vamos a ver en el curso, vamos a hacer una comparación, hay una parte del curso, hacemos una comparación entre un arranque estrella triángulo y un arranque por variador o arranque directo. En cuenta que el arranque estrella triángulo, porque es un problema. ¿Qué pasa con el arranque estrella triángulo? En un momento le llega menos voltaje del voltaje nominal al motor, pero le llega la frecuencia nominal. Estamos en 60 Hz y el motor es de, no sé, 440, primero le va a llegar 260 voltios a 60 Hz y luego 440 y 60 Hz. Pero cuando le llega a los 260 voltios o 70 voltios en 60 Hz, no tiene la misma capacidad de torque. Así que hay arranques que no necesariamente se cumplen sus requisitos con arranques de este ángulo, por ejemplo. Se puede pasar de la frecuencia de la generación en el variador
Aquí Álvaro no entendí la pregunta, si que la puede formular. Sí, los ascensores, los puentes grúas son cargas, son aplicaciones que entran al rango de aplicaciones especiales, ¿no? Que tienen un software especial, que a veces utilizan resistencias de frenado, ¿no? Porque tienen que tener un control suave para el arranque, poder subir y mantenerse arriba, juegan con el freno, incluso el variador tiene una opción para controlar el freno del motor o de la carga, ¿no? Entonces son aplicaciones interesantes, ¿no? Aquí podemos hablar de las aplicaciones regenerativas también, vamos a hablar de eso en el curso. Blowers, un ventilador, tiene una carga, es una carga donde hay una oportunidad de ahorro energético, por ejemplo, si se utiliza para la velocidad. Tendrás una lista de las aplicaciones que están con control integral. No existe necesariamente una lista, más que nada se tiene estas curvas que les he mostrado, en las cuales se puede ver la mayor, lo típico, ¿no? Lo típico del comportamiento de las cargas y podemos hacer equivalencia, ¿no? Es importante analizar un poquito cómo lo va a utilizar el cliente, ¿no? Las cajas transportadoras, por ejemplo, es algo típico, ¿no? Pero, por ejemplo, una chancadora, ¿no? He escuchado ya que hay chancadoras que les ponen alrededor de los centros, hay que hacer un pequeño análisis ahí un poquito más, porque no es una carga típica, ¿no? Pero lo que hemos visto de los 4 tipos de carga es casi lo más típico que podemos encontrar. ¿Se debe considerar la corriente nominal más un porcentaje o se debe ser exacto? Como les digo, ese tema de los porcentajes va a depender del régimen de carga, va a depender de las condiciones ambientales, ¿no? No solamente es un plus, no, solamente que yo le doy el 20% más para asegurar, ¿no? O sea, si tú le das, vale, ¿no? Pero puedes caer en el sobrecosto. El tema es poder encontrar la solución suficiente y necesaria, ¿no? Para poder ser competitivos, ¿no? Y a temperaturas bajas, ¿qué sucede? No, el variador de velocidad te dice yo conservo mis condiciones de trabajo normales de 0 a 40 grados centígrados, en el caso del que hemos visto. Ya menos no te da indicación, ¿no? Pero ojo, que hay que tener cuidado de no caer en condensación, por ejemplo. No exponer el variador a una zona donde haya condensación. Incluso les comento de que hay variadores de velocidad que vienen con resistencia de calefacción y control de humedad, ¿no? Porque también hay aplicaciones que lo requieren. Derreteo por altura, control vectorial. Sí, lo que pasa es que el control vectorial es un tema, es todo un tema. Lo que hace es toma el modelo matemático del motor, ¿ok? Y lo descompone en 2 vectores, ¿no? Y permite que tenga un control o que tenga un comportamiento similar al motor de corriente continua, ¿no? Haciendo de que el torque sea el máximo posible desde 0 Hz. ¿Sí? Es un algoritmo de control mucho más elaborado. El algoritmo escalar, lo único que hace es que si yo le pido más frecuencia, me va a dar más frecuencia y más voltaje. No hay una retroalimentación. En el control vectorial hay todo un cálculo matemático que se hace tomando el comportamiento de la corriente y el voltaje. ¿Okay? Dice, para el motor de 1200 kilowatts, 1.2 megawatts de potencia, 4160 voltios. Sí, este es un variador de media tensión, lo que comenta José Olivera. Hay variadores de media tensión que una tensión muy típica para ver una tensión es 4160 voltios. No es un tema del curso, no es un tema que vamos a tocar en el curso, pero sí se hace un análisis similar. Es un análisis similar. La presentación queda así. ¿Cómo influye el sistema de neutro flotante y neutro aterrado? Sí influye en la compatibilidad electromagnética. ¿Okay? Si estamos en un sistema de neutro flotante o neutro aislado, si no hacemos una buena instalación del variador de velocidad, puede ser que contaminemos nuestra red con ruido de altas frecuencias y afectemos otras cargas que tener en cuenta. ¿Okay? Con respecto a la altitud, ¿cómo se debe dimensionar? Esto depende bastante del fabricante, pero lo usual es que a partir de 100 metros sobre el nivel del mar, el variador hay que desclasificarlo 1% por cada 100 metros. Si yo tengo 1000,
mi variador se queda 100%. Si tengo 1100, le tengo que bajar 1%. Si lo tengo instalado a 1200, le tengo que bajar 2%. ¿Qué opinas sobre un validador de 30 HP para un blower a más de 40 grados con motores rebobinados? A ver, aquí vamos a guiar acá. Los validadores de velocidad, habría que ver primeramente dónde van a estar instalados. ¿El validador de velocidad va a estar instalado en una zona de 40 grados centígrados? ¿Sí? ¿O en la zona donde va a trabajar el blower diferencial? Si va a estar en una 40 grados centígrados, hay que hacer una evaluación o tomar en consideración si es que esta temperatura, cuál es el valor máximo. Lleva 41, lleva 42, entonces tomo el valor máximo. Ahora, y hacemos el derrateo necesario, ¿no? La desclasificación necesaria que ahorita hacemos. Ahora, los motores rebobinados, gran pregunta, ¿el motor rebobinado se puede hacer trabajar con un variador de velocidad? Claro que sí se puede hacer. ¿Siempre? No siempre. Vamos a definir, acá hay un riesgo, señores. Cuando usted le ponga un variador de velocidad a un motor rebobinado, no necesariamente nos va a dar el mismo performance, el mismo desempeño que un variador nuevo, porque ya la estructura eléctrica no es la original, incluso los valores de placa ya no son los originales. Entonces, hay casos donde no nos permite arrancar el variador, utilizar un control vectorial en un variador, en un motor rebobinado. Y por otro lado, el motor rebobinado tiene que ser rebobinado con un alambre que tenga el aislamiento, o sea, 2 capas de barniz de la categoría de aislamiento F o H, ¿no? Para poder exponerlo a un variador. Hay que tener ciertas consideraciones. Sí se hace, funciona, en varios casos funciona, pero hay que tener ciertas consideraciones. ¿Se puede utilizar un variador de velocidad para accionar motores monofásicos? No he investigado acerca de la variación de velocidad en motores monofásicos. Los variadores de velocidad que utilizamos ahora son variadores para motores trifásicos, así que ahí no tengo una red. No estoy enterado para lo que es motores monofásicos. Lo que sí hay, o mejor, lo que sí existe ya son variadores, en general los variadores los puedes alimentar con monofásica y sale trifásica. Eso sí ocurre. Entonces, si tú estás queriendo colocar un variador en una instalación monofásica, lo puedes hacer. Pones el variador, lo alimentas con la tensión monofásica, pero el motor tiene que ser trifásico. Así sea chiquito, tiene que ser trifásico. Variador de frecuencia para aplicaciones de bombeo con paneles, pues ya es una tendencia, Tony, ya existe, y la marca web está que lo promociona. Así que podríamos conversar un poco de ello. Yo también estoy por empaparme de este tema. Es muy interesante, van a haber muchas oportunidades para poder apoyar a nuestros ciudadanos, otras personas que se están al campo, no tienen energía eléctrica. Va a ser una gran alternativa para impulsar variadores de velocidad con paneles solares. Ya existe. También usan el término altíbar. Altíbar es la gama de variadores de una marca en específico, que es Schneider Electric, ¿no? Más o menos le digo, ¿no? El Schneider Electric, sus variadores son los altíbar. Siemens, sus variadores son Synamics. Rockwell, sus variadores son Powerflex. Es como la línea, el nombre del producto. Sergio. ¿Cuáles son las mediciones, pregunta Sandy, para poder detectar que un variador está defectuoso? Bueno, las mediciones que se hacen son variaciones de semiconductores, únicamente. Dentro de lo esencial es medir los semiconductores de entrada, del rectificador, del inversor, tanto en modo diodo como en modo resistencia, medir el UDC, pero ya esto es como un tema de rutina, ¿no? Para hacer un diagnóstico, obviamente, se requiere también procesos adicionales, ¿no? Pero como una medida referencial está la medida de diodos, tiristores, y de IGBT diodo IGBT y de UDC, ¿no? Eso también vamos a poder conversar en el curso. ¿En qué condiciones mecánicas, ya sea su bobina, aislamiento, debe estar el motor para obtener un variador de utilización de trabajo? Vamos a ver. Es posible, pues, a ver, yo lo complemento esa pregunta, ¿no? O sea, ¿podemos ponerle variador de velocidad a toda la planta? Sí, sí podemos, pero ¿es necesario? No siempre es necesario.
Para poner un variador de velocidad y queremos ser efectivos en colocar un variador de velocidad, podríamos decir, oye, este proceso requiere que yo modifique la velocidad del eje del motor, ¿requiere o no requiere? Si no requiere, pues quizás puede ser una inversión que no necesariamente va a tener un retorno cercano, ¿no? Pero si sí requiere, perfecto, ¿no? Y hay que hacer todo el procedimiento de selección, ¿no? Con respecto a la parte eléctrica, sí, el variador, el motor tiene que tener ciertas características. Incluso ahora vienen los motores de la gama Inverter Duty, o motores PWM, ¿no? Motores que ya vienen diseñados para trabajar con variadores de velocidad. Importante, importante. A cualquier motor se le puede poner variador de frecuencia, tener en cuenta elevar más de su voltaje y hacer trabajar en un ya. El variador de velocidad va a poder trabajar con motores eléctricos que de preferencia tengan clase de aislamiento F y H. Eso también vamos a ver en el motor. Cuando entramos a este tema de la variación de velocidad, caballeros, y queremos dar soluciones, tenemos que conocer al motor, ¿no? Porque es, digamos, al equipo que vamos a atender directamente, ¿no? Entonces, vamos a tener que variar la velocidad, pero el motor va a tener que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Como el tema del aislamiento, ¿no? Como el tema del aislamiento principalmente, ¿no? ¿Okay? La distancia también. ¿Okay? No, con el variador de velocidad, si el motor es de 440 voltios, si le configuras al variador de